Había una vez un hombre llamado Eduardo, que a los ojos del mundo lo tenía todo lo que alguien podría desear. Era el retrato del éxito, una hermosa casa en un barrio exclusivo, un coche lujoso, ropa impecable y una carrera que todos envidiaban. Amigos? Tenía muchos, al menos cuando el éxito estaba en su apogeo. Eduardo era ese tipo de persona a la que todos admiraban, pero que pocos conocían realmente. Porque, detrás de toda la fachada de perfección, había un vacío que él nunca lograba llenar. Eduardo vivía la vida como si estuviera en una maratón constante, siempre persiguiendo el próximo premio, el siguiente elogio, la próxima conquista que inflara un poco más su ego. Le encantaba escuchar a la gente decir lo exitoso, inteligente y admirable que era. Pero para él, nunca era suficiente. Siempre había algo que faltaba, algo que lo hacía sentirse incompleto. Incluso con todo a su alcance, Eduardo era como un viajero perdido en el desierto, siempre sediento de más. Era un hombre que no conocía la paz, y mucho menos el contentamiento. Los días pasaban, y Eduardo se veía cada vez más atrapado en una espiral de ambición e insatisfacción. Si obtenía una promoción, ya pensaba en la siguiente. Si compraba un coche nuevo, pronto deseaba un modelo más reciente. Y, cuando se miraba al espejo, veía a un hombre que nunca estaba feliz, incluso teniendo todo lo que el dinero podía comprar. Lo que Eduardo no sabía, sin embargo, era que ese vacío era más profundo que cualquier cosa que pudiera llenar con bienes materiales o elogios ajenos. Vivía rodeado de lujos, pero su alma andaba descalza, desprovista de lo que realmente importaba. Eduardo buscaba la validación externa porque nunca había encontrado la paz dentro de sí mismo. Y así seguía, insatisfecho, en un ciclo interminable de querer siempre más, pero nunca lo suficiente. Poco sabía él que, pronto, su vida daría un giro que le haría ver el mundo, y a sí mismo, de una manera completamente diferente. El cumpleaños de Eduardo llegó, y como de costumbre, planeó un gran evento para celebrarlo. Nada de reuniones familiares simples o encuentros íntimos con amigos cercanos. Eduardo quería una fiesta que impresionara, que hiciera que todos hablaran de él durante semanas. Contrató el mejor servicio de catering, decoradores de renombre e incluso una banda famosa para tocar. Quería que su cumpleaños fuera el centro de atención, un trofeo más para mostrar al mundo que él era alguien importante. Pero, en el fondo, Eduardo sentía algo diferente ese año. La emoción de planear la fiesta ya no traía el mismo brillo de antes. Las luces, la música, los invitados, todo parecía parte de un teatro vacío. A pesar de toda la grandiosidad que había preparado, Eduardo se sentía perdido, sin saber exactamente qué esperaba encontrar esa noche. Como si, de alguna manera, supiera que todo aquello no era más que un esfuerzo en vano para llenar el vacío que sentía. El día de la fiesta, mientras todos se preparaban para la gran noche, Eduardo salió de casa más temprano para dar un paseo. Necesitaba un momento para sí mismo, lejos de todo el ruido y la expectativa. Vestido con su mejor traje, caminó por las calles de la ciudad, sin saber muy bien qué estaba buscando. Tal vez una respuesta, tal vez un momento de silencio. Fue entonces cuando, al girar una esquina, Eduardo vio algo que llamó su atención. Sentado en la acera, con una mirada serena y una expresión tranquila, había un mendigo. Sus ropas estaban gastadas, su cabello despeinado, y sostenía un vaso de plástico con algunas pocas monedas. Pero había algo en el semblante de ese hombre que intrigó a Eduardo. Parecía estar en paz, ajeno al movimiento apresurado de la ciudad, como si nada a su alrededor pudiera alterar su tranquilidad. Eduardo, curioso y buscando una manera de llenar el tiempo antes de su fiesta, decidió acercarse. Pensó que podría ser interesante conversar con aquel mendigo. Quizás escuchar cómo era la vida de alguien que, a sus ojos, no tenía nada. Sería una oportunidad para inflar su ego, para sentirse superior, para mostrar que él, un hombre exitoso, podía prestarle atención a alguien tan por debajo de él en la escala social.
Pero Eduardo no tenía idea de que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de recibir una lección que ninguno de sus libros de negocios o fiestas lujosas jamás le había enseñado. Eduardo se acercó al mendigo con un aire de curiosidad disfrazada de compasión. Se agachó junto al hombre y, con un tono ligeramente condescendiente, inició la conversación. «Hola, amigo, ¿cómo estás?», preguntó Eduardo, esperando escuchar un relato de dificultades que confirmara su propia superioridad. El mendigo levantó la mirada y, con una sonrisa sincera y un brillo en los ojos, respondió: «Estoy bien, gracias. Es un día bonito, ¿verdad?». Eduardo se sorprendió con la respuesta. Esperaba una mirada triste, palabras amargas sobre la vida dura en las calles, pero ahí estaba aquel hombre, sentado en el suelo frío y sucio, viendo belleza donde nadie más la veía. Eduardo intentó continuar la conversación, ansioso por entender esa perspectiva tan alejada de su propio mundo. «¿Vives por aquí desde hace mucho? ¿Cómo consigues lidiar con todo esto?», preguntó Eduardo, intentando sonar simpático, pero con un toque de incredulidad que no lograba ocultar. El mendigo soltó una leve risa, como si la pregunta fuera más simple de lo que Eduardo podría imaginar. «Ah, joven, vivo donde el viento me lleva. Y lidiar con la vida, bueno, eso es cuestión de perspectiva. No tengo mucho, es cierto, pero tengo lo que necesito. Tengo el cielo para admirar, la gente para observar, y todos los días son diferentes. La vida es simple, ¿sabes? Solo depende de cómo elijas verla». Eduardo sintió un malestar crecer dentro de sí. La tranquilidad y sinceridad de aquel hombre lo desarmaban por completo. Siempre había creído que la felicidad estaba en los logros, en las posesiones, en el reconocimiento. Pero ahí, sentado en el suelo, estaba alguien que parecía haber encontrado paz sin nada de eso. Eduardo intentaba encontrar una falla, un motivo que justificara lo que él veía como una absurda resignación, pero el mendigo no dejaba de sorprenderlo. «¿Pero no echas de menos nada?», insistió Eduardo, casi con la esperanza de escuchar algo que validara su propia insatisfacción constante. El mendigo sonrió de nuevo, y esta vez sus ojos se encontraron con los de Eduardo de una manera que lo hizo sentirse pequeño. «¿Echar de menos? Claro que sí, siempre habrá carencias. Pero elijo agradecer lo que tengo, en lugar de lamentar lo que me falta. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo, para ver la belleza que muchos ignoran. Estoy agradecido por estar vivo, por respirar. ¿Y tú? ¿Qué hace que tu corazón lata más fuerte?». La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Nunca se había detenido a pensar en eso de esa manera. Todo lo que siempre había hecho era perseguir más dinero, más reconocimiento, más poder. Pero ahora, frente a un hombre que él juzgaba no tener nada, Eduardo comenzó a cuestionarse si realmente tenía algo. Eduardo se quedó sin palabras, sintiendo un nudo en la garganta que no podía explicar. La serenidad del mendigo ante las dificultades era algo que jamás había encontrado en su propia vida, incluso teniendo todo lo que, teóricamente, cualquiera podría desear. Por un momento, se sintió desnudo, como si todas sus conquistas, títulos y bienes materiales fueran solo máscaras frágiles ante la autenticidad de aquel hombre. Intentando recuperar el control de la situación, Eduardo cambió el rumbo de la conversación, queriendo descubrir más sobre aquel hombre que, de repente, parecía tan sabio. ¿Y nunca quisiste más que esto? ¿Nunca tuviste grandes sueños o ambiciones?, preguntó Eduardo, tratando de encontrar alguna falla en la filosofía simple del mendigo. El mendigo pensó por un instante, su mirada perdida en las personas que pasaban apresuradas por la calle, todas inmersas en sus propios mundos. Cuando era joven, soñaba con muchas cosas, como cualquiera, dijo el mendigo, con un leve tono de nostalgia. Quería una casa grande, un coche bonito, un trabajo que me diera orgullo. Y, ¿sabes? Por un tiempo, incluso tuve algunas de esas cosas. Pero cuanto más lograba, más vacío me sentía. Siempre parecía que faltaba algo.
Solo cuando lo perdí todo empecé a entender que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que uno es. Eduardo sintió un escalofrío. Las palabras del mendigo resonaban profundamente, porque sabía exactamente de lo que el hombre estaba hablando. Siempre había estado atrapado en la ilusión de que necesitaba más para sentirse completo, pero la verdad era que su felicidad siempre parecía estar fuera de su alcance, como un horizonte que se alejaba cada vez que avanzaba. ¿Y cuando lo perdiste todo, cómo lograste seguir adelante?, preguntó Eduardo, esta vez sin tono de juicio, sino con genuina curiosidad. Estaba buscando respuestas para algo que, hasta ese día, ni siquiera sabía que necesitaba cuestionar. El mendigo, sin perder la serenidad, respondió: descubrí que la vida es como un río. A veces fluye tranquilamente, y otras veces enfrenta tormentas. Pero no importa cuánto se agite, el río siempre sigue su curso. Aprendí a seguir como él, aceptando lo que viene, sin resistirme. Acepté que no puedo controlar todo y que está bien no tener todas las respuestas. En ese fluir encontré la paz. Las palabras del mendigo eran simples, pero llevaban una profundidad que Eduardo nunca había escuchado antes. Se sorprendió pensando que tal vez, durante toda su vida, había estado tratando de nadar contra la corriente, intentando moldear el mundo a su voluntad, sin detenerse nunca a apreciar el curso natural de las cosas. La humildad y la aceptación del mendigo lo desarmaban, dejándolo sin defensas. Era como si, por primera vez, estuviera verdaderamente escuchando a alguien que tenía las respuestas que siempre había buscado, pero que nunca supo dónde encontrar. Eduardo permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera una pieza de un rompecabezas que llevaba años intentando armar. El mendigo, con su desarmante simplicidad, continuaba hablando, pero ahora sus ojos estaban fijos en los de Eduardo, como si pudiera ver las inquietudes del hombre frente a él. «Sabes, muchacho», dijo el mendigo, con una leve sonrisa en los labios, «veo a personas como tú todos los días. Personas que lo tienen todo, pero viven con una sed que parece nunca saciarse. Siempre están buscando algo, persiguiendo reconocimiento, éxito, aprobación, pero terminan olvidando lo que realmente importa». Eduardo sintió el impacto de esas palabras. Era como si el mendigo estuviera describiendo su propia vida, sus días llenos de reuniones, compromisos, metas inalcanzables y una constante sensación de que, sin importar lo que lograra, nunca sería suficiente. Siempre había creído que necesitaba demostrar algo, no sabía bien a quién, pero esa sensación de insuficiencia lo acompañaba desde siempre. «¿Tú crees que yo soy así?», preguntó Eduardo, su voz más baja, como si la respuesta pudiera romperlo. El mendigo rió suavemente, pero con un tono de comprensión que no sonaba condescendiente. «No es cuestión de lo que yo creo, sino de lo que tú sientes. A veces, las personas acumulan tantas cosas, tanto miedo de perder, que se olvidan de lo que realmente las hace felices. Yo aprendí que lo más valioso que tenemos no se puede comprar, conquistar ni mostrar. Es la paz interior, la gratitud por despertar un día más, el cariño de los amigos, la alegría de un momento sencillo». Eduardo reflexionó sobre esas palabras. Por primera vez, se permitió mirar dentro de sí, hacia ese vacío que siempre intentó llenar con bienes materiales, estatus y la aprobación de los demás. Se dio cuenta de que había pasado su vida enfocándose en lo que no tenía, siempre comparando sus logros con los de otros, y nunca sintiéndose agradecido por todo lo que ya poseía. «Pero, ¿cómo logras vivir así, con tan poco?», preguntó Eduardo, todavía intrigado, pero ahora con un toque de admiración. El mendigo miró al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a aparecer, y suspiró profundamente antes de responder. «El secreto, joven, es aprender a vivir con lo que tienes y no con lo que crees que deberías tener. La gratitud transforma lo poco en todo. Cuando te concentras en lo esencial, lo que falta deja de ser tan importante. Y, así, te liberas». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que el mendigo decía tenía sentido,
pero era algo que nunca había considerado antes. Era una lección simple, pero poderosa. La vida no se trataba de lo que poseía, sino de cómo veía lo que ya tenía. Y en ese momento, Eduardo se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo persiguiendo ilusiones que nunca se había detenido a apreciar lo que realmente importaba. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, las palabras del mendigo resonando en su mente como un eco distante, pero insistente. Aquel hombre, que no tenía nada más que una vieja manta y una sonrisa serena, acababa de darle el regalo más valioso de todos, una nueva perspectiva. Se levantó, sintiéndose más ligero, pero al mismo tiempo cargando un nuevo peso. El peso de sus propias verdades, que había evitado enfrentar durante tanto tiempo. «Nunca pensé así», dijo Eduardo, casi para sí mismo, con la voz quebrada por la emoción. «Pasé toda mi vida buscando reconocimiento, validando mi valor en cosas que, en el fondo, nunca llenaron el vacío que sentía». El mendigo sonrió, con la sabiduría de quien ya había comprendido lo que Eduardo apenas comenzaba a vislumbrar. «La vida es una gran maestra, amigo. A veces, te da lo que quieres para mostrarte que no es lo que necesitas. Pero nunca es tarde para aprender. Si hoy lograste entender un poco de esto, entonces tu día ya valió la pena. El secreto es no dejar que este momento pase desapercibido». Eduardo miró al mendigo con una mezcla de gratitud y humildad. Se sintió pequeño, no por ser menos de lo que imaginaba, sino por darse cuenta de lo limitada que estaba su visión. El hombre que pensó que iba a alimentar su ego, en realidad, alimentó algo mucho más profundo, su alma. Eduardo, entonces, abrió su billetera, sacó un billete grande y se lo extendió al mendigo. Pero, para su sorpresa, el hombre negó con la cabeza y retiró su mano con suavidad. «Guarda tu dinero, muchacho. La vida ya me da lo suficiente para vivir, y hoy, tú me diste algo que no tiene precio, un momento de conversación y la oportunidad de recordarme mis propias lecciones». Eduardo se quedó allí, parado, mientras el mendigo se levantaba lentamente y se preparaba para seguir su camino. Con una última mirada, el mendigo dijo: «Nunca lo olvides, la verdadera riqueza está en cómo vives, no en lo que posees. Sé agradecido, muchacho. No por lo que tienes, sino por lo que eres y por lo que aún puedes llegar a ser». Con esas palabras, el mendigo se fue, desapareciendo entre la multitud, mientras Eduardo se quedó quieto, viendo su propia vida de una forma que nunca antes había visto. Se dio cuenta de que, ese día, no fue él quien dio un regalo al mendigo, sino todo lo contrario. Lo que comenzó como un simple encuentro, se transformó en una de las lecciones más importantes de su vida. De vuelta en su coche lujoso, Eduardo miró por la ventana con una mirada renovada. Sonrió, no por la fortuna que tenía, sino por finalmente entender que, para ser verdaderamente rico, necesitaba aprender a ser agradecido. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz, con el corazón lleno de gratitud por todo lo que la vida, y aquel humilde mendigo, le habían enseñado.